el episodio de hoy vamos a hacer unas sopitas de gandules con bolitas de plátano, así que comencemos ya. Uno de los platos más populares en Puerto Rico es el arroz con gandules, pero también los asopaos de gandules. Y esto me recuerda cuando desgranaba los gandules con mi abuela en la montaña. Así que vamos a pasar a hacer esta receta que la puedes hacer con arroz o sin el arroz y acompañarla también con unas bolitas de plátano. Así que vamos a ver los ingredientes para esta receta. Y estos son los ingredientes que vas a necesitar. Vas a necesitar alrededor de una cucharada de aceitunas rellenas, un poco de cilantro, puede ser un cuarto de taza, 2 ajos, vas a necesitar también un cuarto de pimiento morrón rojo y un cuarto del amarillo. Y también vas a necesitar una taza o media taza de calabaza picada, arroz media taza, un cuarto de taza de jamón de cocinar, una lata de guandules o gandules, 1 o 2 cucharadas de salsa de tomate, 1 o 2 cucharadas de sofrito, una cucharada de aceite de achiote, un sobrecito de sazón y media cebolla picada. Y recuerda que lo puedes hacer sin el arroz, pero también algo muy importante son 3 tazas de caldo de pollo. Reserva también una adicional por si acaso necesitas si se te evapora. Y en una olla vamos a poner 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva. A fuego medio le vamos a añadir un cuarto de la taza de jamón de cocinar y lo vamos a sofreír por 1 a 2 minutos con un poco de aceite de achiote, alrededor de una cucharada. Añádele la media cebolla picada, un cuarto de pimiento morrón o pimiento rojo y un cuarto o menos del pimiento amarillo. Le vas a añadir también 2 ajos, 2 cucharadas de salsa de tomate y 1 a 2 cucharadas de sofrito. Añádele también otra cucharada adicional de aceite de achiote. Añádale también una cucharada de aceitunas rellenas y un poco de cilantro, puede ser un cuarto de taza o menos. Y ahora le vamos a añadir las 3 tazas del caldo de pollo. Recuerda dejar una taza adicional por si acaso se te evapora el agua. Añadimos media taza de arroz lavado, arroz mediano. Y le vamos a añadir también la media taza o una taza de calabaza. Añádale también la taza de los gandules o guandules. Añádele un sobrecito de sazón y vas a probar para ver si necesita sal. Recuerda que los caldos de pollo ya tienen sodio. Yo le eché muy poquita sal, pero de todos modos prueba para que lo puedas sazonar a tu gusto. Vas a cocinar a una temperatura media baja y luego le vas a bajar el fuego a baja por unos 20 minutos. Pero ahora vamos a ver cómo se hacen las bolitas de plátano que le tienes que añadir cuando ya esté casi hecho. Ya cuando haya pasado unos 15 minutos le vamos a añadir estas bolitas de plátano que estás viendo aquí. Con un plátano te van a dar alrededor de unas 5 bolitas. Lo cortas, lo pelas y puedes prepararla de 2 formas. La primera forma es, después de pelarla, usar un guayador y rasparlas para que así puedas utilizar el contenido y hacer las bolitas. Y la otra forma es hacer en un procesador de alimento, picarlos en pedacitos, las vamos a echar, le vamos a añadir también, después de haberlas triturado, ajo y también un poco de sal de ajo, como ves aquí ilustrado en el video.
Y con las manos muy limpias y lavadas vamos a hacer unas bolitas. Vamos a utilizar 1 o 2 cucharadas y las vamos a aplastar y vamos a hacer una bolita y las vamos a reservar cuando hayan pasado alrededor de unos 15 minutos y tu asopao ya esté casi hecho. Las vamos a añadir. Recuerda que puedes añadirle un poco del caldo de pollo adicional si es que se te ha evaporado un poco el agua. Añadimos las bolitas de plátano y las vamos a colocar sin moverlas mucho para que no se te puedan romper cuando estén haciéndolas. Las vas a dejar alrededor de unos 5 minutos tapadas mientras se hacen o hasta que estén hechas. Y ahora sí, que a disfrutar de este rico asopao de gandules puertorriqueños y nos vemos hasta la próxima en este canal en Qué Maravilla Viaja, Come y Cocina. Nos vemos hasta la próxima.